¿Cuáles son las formas más comunes que un inmigrante puede encontrar estatus legal en Estados Unidos? Estatus legal. Para las personas que entran por la frontera es complicado, es difícil, no es tan fácil. En el 96, que entró a regir en el 97, hubo un cambio de la ley donde estas personas son castigadas más fuertes. Sin embargo, por familia podrían arreglar, si tienen esposa o padres residentes o ciudadanos, que le puedan dar un perdón, hablando particularmente de los que entraron por frontera, pero también están estas visas que son humanitarias, están cancelaciones de deportación. Para las personas que entraron con visa, tenemos también si hay un tipo de inmigración legal. Podemos tener también, si están casados con ciudadanos americanos o tienen los hijos ciudadanos americanos mayor de 21, los pueden pedir, arreglan acá. Interesante también si hay un hijo, no importa que haya entrado por la frontera, o esposa o esposo, pero que sea miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aún en la reserva o como veteranos que hayan salido bien del ejército, podrían tener un parol y luego mirar cómo arreglan. Y ese parol in place militar da un amparo de deportación. Wow. Entonces es para esa idea del parol in place militar tiene muchísimos años, pero en el 2015 particularmente se reglamentó un poco más. Y es para que las personas que están en el servicio activo o en agradecimiento a aquellas que ya no están, puedan estar tranquilos y no estén quizás prestando un servicio a nuestro país y preocupados por el estatus legal de un familiar directo. Y mencionaste muchas formas. ¿Habría alguna otra forma menos común que la gente tal vez no piense o se usa poco? ¿La forma para llegar a un estatus legal? Sí. Bueno, no hablamos ya de la inmigración legal, sino de los que están acá, digamos, sin un estatus, pero también pues las personas que vienen con las visas de inversión, hay personas que llegan con visas de empleo. Tenemos también muchos profesionales que están tratando de venir de países como Colombia, que lastimosamente no está pasando por su mejor momento, y son profesionales, tienen experiencia, hasta la visa de interés nacional, que es súper interesante, súper linda. En el plan que hay ahora que dice Trump es darle una visa a aquellas personas que están estudiando en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo está eso, porque positivo eso, ¿no? Eso podría ser positivo, pero no sabemos especialmente cuáles van a ser los requisitos, quiénes califican. Hay que esperar algún reglamento. Y en una comida que estuve hace 2 días, alguien me preguntaba y decía, pero tú sabes que la mayoría de la India son los que están en los programas de ingeniería y ellos tienen un retraso en sus visas. Entonces, que abran más espacios ahí. ¿Qué tan interesante va a ser por lo menos para inmigrantes de países que tienen restricción como la India? Ya, ok. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves al momento que una persona pide un estatus aquí? Importantísimo siempre decir la verdad. Importantísimo a inmigración decirle la verdad si está en una entrevista, pero siempre no ocultar ni tirárselas de listos. ¿Ok? Error también. Que muchas veces pensamos el hispano, disculpa que te corte, pero se me vino a la cabeza que el hispano muchas veces creemos que somos los más listos de la clase, ¿no? Y por eso lo mencionas, probablemente, porque te ha pasado con frecuencia. Sí, y es más, hay cosas que no me dicen a mí las personas, al abogado. Y después cuando estamos en alguna situación dicen, no, pero yo pensé que usted se iba a dar cuenta, abogada. Yo, ¿cómo me voy a dar cuenta de Entonces, con la algo abogada que sí ser totalmente transparente. Transparente para que nosotros podamos preparar la mejor defensa, pero sí hay que tener sí hay que tener como esa honestidad con la abogada para que nosotros podamos llevar el mejor caso, porque en una entrevista con inmigración, si estamos la abogada y ellos están ocultando información, todo va a salir mal. Los que hacen una entrevista en una embajada, en cualquier parte, y se las tiran de listos y no dicen que estuvieron en Estados Unidos antes y eso puede traerle problemas más adelante. Entonces no es lo mismo negar porque no calificas, porque me dijiste la verdad, que negar porque has cometido un fraude, porque me ocultaste información importante. Entonces siempre, y ese era el segundo punto, no contratar paralegales que no trabajan para abogados y no contratar notarios. Nuestra comunidad lastimosamente es vulnerable. Y quien les dice lo que ellos quieren escuchar es a la persona que ellos siguen.
porque ellos quieren arreglar su situación. Ellos apenas alguien le ofrece algo, dicen, listo, este es. Claro, en el momento de desesperación. Exacto, y pagan muchísimo dinero, pero luego los pueden poner en un proceso de deportación que no estaban antes. Wow. ¿Cuánta información, de verdad? Esto es una locura. Se ha encontrado valor, darle like. También te iba a preguntar el tema de, ya que hablaste de costos, más o menos cuánto cuesta comenzar el proceso de legalización. Esa es una pregunta muy importante y pueden haber muchas cantidades, cada abogado tenemos, unas tarifas diferentes. Lo importante acá, y esto es uno de los mensajes que enviábamos en el 2017, es las personas, este es el momento también de ahorrar, porque lastimosamente si hay un intento de deportación, si tienen a un familiar detenido, pero no tienen cómo contratar a un abogado inmediatamente, está perdiendo esa persona su oportunidad de ser bien representado. Entonces nos encontramos con eso todo el tiempo y es triste, sobre todo cuando los hombres son los únicos proveedores. A veces las esposas no tienen acceso a las cuentas, no saben ni siquiera dónde está el dinero y el esposo está detenido, lleva 3 días y la esposa quiere ayudar, pero no hay dinero. Entonces, muy importante, la comunidad tiene que estar preparada con documentos, con dinero y contratar a un abogado. Wow. Entonces, en esos casos, probablemente la gente se está preguntando, ¿qué haría en ese caso? ¿Sería tener una cuenta con dinero en común? Sí, puede ser eso. Una cuenta en común. En caso de... Sí, que sepan que eso es algo reservado, es un fondo reservado para una eventualidad. ¿Alguna historia de esperanza que podamos dar? Porque este canal es eso, la misión es esa, traer accesibilidad de información al hispano para que siga creciendo. Un mensaje de esperanza dentro de toda esta tribulación, ¿no? Que puede haber. Sí. ¿Tienes alguna historia que ha pasado que quisieras contarnos o algo que nos quieras decir acerca de eso? Sí, yo quiero llevarles un mensaje que nosotros los abogados de inmigración estamos preparados. Muchos de nosotros ya vivimos esto y sobrevivimos. Mucha gente también pasó estos 4 años pasados bien. Sé que el mensaje de pronto no es tan esperanzador, pero que no caigamos en desespero. Tener un fondo económico por una eventualidad, tener documentos preparados. Cuando hablamos de documentos es actas de nacimiento de sus hijos, las propias, tener evidencia que llevan acá tantos años. Estamos hablando sobre todo de estas personas que llevan aquí toda una vida, que tienen hijos aquí. Y aún el que acaba de llegar va a tener un proceso y va a tener al final una orden de deportación o no orden de deportación y se podría quedar. Pero todos tienen un proceso, entonces contratar un abogado de inmigración, que ustedes sepan que hace inmigración, porque es que si hace de todo, lo siento por todos mis colegas que hacen todo, pero este es un área tan especializada, es la segunda más difícil y complicada después de taxes. Entonces no se puede aprender inmigración de la noche a la mañana. Entonces contratar un abogado de inmigración que sepa que tiene esa prioridad también de defender a la persona. Y sé que vamos a salir victoriosos otra vez y sé que hay mucha gente que al contrario parece que comenzara un gran problema, pero que va a encontrar la salida para estabilizar su estatus aquí. De acuerdo contigo. Para los inversionistas que nos están viendo, la visa B1 o la E1, la E2, la L1A, la B5, bingo. Sí. ¿Cuál es la de mayor beneficio y en qué circunstancias dirías? Bueno, en este momento tenemos la visa de interés nacional que puedo decir que está de moda, pero es que es muy buena porque es una visa para profesionales que tienen, sea un máster o tienen años de experiencia en un área que le interesa a los Estados Unidos porque tenemos aquí un programa donde pueden tener un impacto nacional aquí dentro de los Estados Unidos o un impacto que le interesa a Estados Unidos. Entonces, esta persona viene y esa visa es para una residencia. Entonces, ese es súper interesante y lo digo de moda, pero desde el buen punto porque no todo el mundo va a calificar. Requisito que es Masters y que tenga experiencia en cierta industria. Experiencia y también pues tienen que ser profesionales. Hay quien no es profesional, pero tiene por lo menos 10 años de experiencia. ¿Cómo se llama eso? EB2. EB2. Sí, okay. National Interest Waiver. EB2, ok. Sí, esa es súper interesante porque estamos hablando que vienen con residencia, mientras tenemos otras que son como la de inversión, que no va de residencia, la E2, la E1.
Entonces, las que comienzan por EB son residencias. Ok. Entonces, tenemos la EB1, personas con habilidades extraordinarias. No solamente van a calificar los que tienen un premio Nobel, pero sí personas que están en ese top 5 dentro de su industria. Y muchas de ellas requieren una inversión importante al país. Esa EB5 que acabas de mencionar, o la EB2, disculpa. No necesariamente requiere inversión. La EB1 no necesariamente lo requiere, la EB2 tampoco. En la EB1 hay una subdivisión que es la que viene agarrada a la L1, que esa no da residencia a la L1 como tal, pero hay un camino por medio de la solicitud de la misma empresa. Okay, que es una EB luego. Entonces, EB1 no hay inversión, no es necesario, la EB2 tampoco, la EB3, que hay un estilo entre EB2 y EB3 cuando hay un empleador. Y esa también es buenísimo, solo que demora mucho tiempo. Está pendiente. ¿Cuál es la que es más rápida, dirías? Quizás, si la persona califica, por supuesto, EB1 va a ser más rápido, pero si no, una EB2 va a ser más rápido. EB2 en interés nacional va a ser más rápido que una EB2, EB3 con un empleador, porque nos estamos saltando varios pasos. Y luego está la EB5, que es las personas con una inversión que puede ser en un centro regional de $800,000 o en cualquier parte de Estados Unidos que tiene que ser de $1,050,000. Excelente. Comprando propiedades, adquiriendo propiedades, ¿hay algún beneficio para los estatus migratorios? Te tengo que dar la mala noticia y es que no. No califican así per se, pero si hay una mezcla de una compra de propiedades más otro negocio, eso puede ser, porque estas visas de inversión necesitamos no solamente que haya un dinero invertido, sino que se produzca empleo, que haya contratación, que se mueva la economía. También que la inversión esté en riesgo. Y lastimosamente el real estate o propiedades no es un dinero en riesgo. Entonces, lo hemos podido lograr cuando hay muchísima inversión. Si tiene un portafolio gigante de propiedades, porque ahí hay más riesgo, ¿no? Y al final está dando empleo de alguna manera, ¿no? Si hay manejador de propiedades, compañías de limpieza. Sí, pero con un portafolio, sí. Con 2 propiedades no es suficiente. Hay quien está construyendo, entonces necesitamos por lo menos tener ya varios proyectos y un grupo. Y en construcción es diferente, porque no todas las personas trabajan directamente bajo W2, por decirlo de esta manera. Toca las 1099, entonces son independientes. ¿Cuántos empleados hay directos? Es algo interesante, pero si con eso también tenemos, que lo hemos hecho en otros casos, digamos, compra de propiedades, pero también tenemos una compañía que limpia piscinas o una compañía que pone algún elemento de construcción, podemos mezclarlo, porque hay una inversión grande y también tenemos por este lado empleo y tenemos otras cosas. ¿Qué no decir en las entrevistas con los consulados? Yo te diría que muy importante, si usted no entiende la pregunta, no responda a cualquier cosa. No diga un disparate allá. Es importante entenderla. Es importante entender también la cultura americana, que si a nosotros nos preguntan cómo está a los hispanos, nosotros decimos hasta cómo estaba de congestionada la I-4. Es verdad. Pero el americano te pregunta cómo estás y la respuesta que está esperando es bien, ¿y usted? No más. Entonces, a veces también, lastimosamente, elaboramos más de lo necesario y nosotros mismos nos enredamos. No lo había pensado así, fíjate, es verdad. Sí, fíjate, amigo, estoy aquí, hoy desayuné esto, voy para allá, el clima está así. La gente del consulado no es nuestro amigo. No es nuestro amigo.